Muy bien, el párrafo 5 del capítulo 26 dice lo siguiente: en el ejercicio de este poder que ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por el Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos mismos en el mundo. Bueno, breve repaso nada más. Cuando comenzamos el estudio de este capítulo vimos la diferencia entre la iglesia universal e invisible y las iglesias locales. Cuando consideramos a las iglesias locales, recordamos que todas las iglesias, por más buenas que sean y cercanas que estén a la palabra, no están exentas de errores. Y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos desvíos de la religión así llamada cristiana. Por eso algunas iglesias identificadas como cristianas se han alejado tanto de la verdad que dejaron de ser iglesias de Cristo. Debe quedar claro entonces que la verdadera iglesia de Cristo tiene una cabeza que es el Señor Jesucristo, que Él es la autoridad suprema y que en la tierra no hay ningún hombre que tenga una autoridad suprema o universal, sino que Dios ha determinado que las iglesias locales tengan oficiales que son autoridades delegadas por Dios, y cuando esto mencionamos nos referimos a los ancianos o pastores y también a los diáconos en el sentido del servicio. Luego se va a hablar más de eso, pero vamos ahora a considerar entonces este párrafo 5. Bueno, mencionamos también en el párrafo 4, ¿verdad?, que hay una seria objeción acerca del papado como esa autoridad que la Iglesia Católica Romana defiende y sustenta, y nosotros entendemos por la palabra de Dios que no hay tal autoridad legal o legítima. Bueno, dice el párrafo 5 que tiene a su vez tres oraciones. La primera dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, o sea, hay un poder que tiene el Señor Jesucristo. ¿Cuál es este poder? El poder o la autoridad de ser la cabeza de la iglesia. Dice, a través del ministerio de la palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que les ha dado el Padre. Estas frases son oraciones largas, ¿verdad?, que uno necesita detenerse y pensarlas bien para entender el significado que hay detrás. Entonces, Jesucristo es la autoridad de la iglesia. El Señor edifica su iglesia y pensamos en la iglesia como compuesta por todos los creyentes de todos los lugares, esa iglesia invisible, universal. Aunque hay iglesias locales que son visibles, el Señor es el que ejerce la autoridad y trabaja en esa iglesia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Aun cuando las iglesias locales tengan pastores o ancianos, nunca esos pastores o ancianos pueden ir
en contra de Cristo o en contra de su palabra, porque la palabra de Dios es la que edifica a los creyentes, los hace más santos, los hace más conocedores de la verdad, los hace mejores discípulos o discípulos más fieles. Y por otro lado, la palabra de Dios llama a los que todavía no son discípulos, no son verdaderos creyentes, a venir al Evangelio de la salvación. Ahora, no es solo la palabra de Dios obrando, sino que el Espíritu de Dios también está obrando. ¿Y quiénes son aquellos que van a venir a Cristo? Porque dice, a sí mismo, vienen hacia Cristo. Son las personas que en este mundo están aún sin la salvación, sin el perdón de sus pecados, pero Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo. No sabemos quiénes son, pero nosotros compartimos el Evangelio a las personas que nos rodean, a toda criatura, invitamos gente a la iglesia, si tenemos familiares, vecinos, amigos, hablamos del Señor, no es un mensaje secreto que lo guardamos, ¿verdad? Como hacen las sectas muchas veces, que es algo como oculto, no, es algo que Cristo quiere que lo compartamos con todos, es nuestra esperanza, es nuestro mensaje que ha transformado nuestra vida, es la razón de nuestra salvación, es el amor de Dios manifestado a este mundo. Entonces, si ellos escuchan la palabra y si rechazan, están rechazando el amor de Dios. Pero si aceptan, si creen, si vienen a la iglesia, si escuchan la palabra, si son convertidos de sus pecados y de sus malos caminos y ponen la fe en Dios, entonces ahí entendemos que ellos habían sido elegidos por Dios. Entonces, el fundamento de este mandato para la iglesia local es que Dios gobierna en su iglesia, Cristo es el que la edifica y el que llama a los hombres por la predicación de la palabra y la obra del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Vamos a buscar algunos textos aquí y yo los puedo ir leyendo. Si usted no tiene tiempo de buscarlos y eso lo desconcentra, nada más preste atención o puede tomar nota si quiere. Pero, por ejemplo, Jesús dijo un momento, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Cuando Jesús se refería a sus ovejas, se refería a los creyentes que estaban con él, pero cuando dice también tengo otras ovejas, se refiere también a aquellos que habían de escuchar el Evangelio y específicamente entre los gentiles, porque muchas veces los judíos pensaban que solamente la salvación era para ellos. En Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si él fuere levantado de la tierra, y entendemos que así sucedió, a todos los atraeré. La obra de salvación muchas veces pensamos que es las personas buscando a Dios. Es Jesús atrayéndolos a sí mismo. En Juan 17:2, la oración sacerdotal dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a lo que les diste. Jesús dando vida eterna. Cuando decimos dar vida eterna, nos estamos refiriendo a la salvación, nos estamos refiriendo al perdón de los pecados, nos estamos refiriendo a todas las gracias que vienen incluidas en esta obra salvífica que hace Dios. En Hechos 5:31 y 32 dice, en relación con Cristo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y aquí debemos poner especial cuidado en el entendimiento de esa frase, porque los que le obedecen se refiere en creer en el Evangelio, o sea, obedecen al Evangelio y por lo tanto, como creen en el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, de su obra en la cruz para
cargando nuestros pecados y muriendo en nuestro favor, entonces también le obedecen consecuentemente en sus mandamientos. Entonces ahí tenemos el sustento bíblico que nos hace ver a Cristo llamando a los perdidos, gobernando con autoridad y poder en su iglesia por la palabra de Dios. Notemos cuán importante es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Ahora, como creyentes entonces recibimos la palabra, somos discípulos de Cristo, sabemos que el Señor nos ha dado vida eterna. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, dice en la segunda partecita, desde el número 1 al número 2, dice, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. O sea que no solamente la palabra para llamar a los pecadores al arrepentimiento, sino también a los creyentes a seguir andando en arrepentimiento y en los caminos que el Señor manda. Por eso necesitamos que la palabra abunde entre nosotros. Cuando entendemos esto, tenemos una visión panorámica o clara de lo que Dios quiere. Por ejemplo, en la Gran Comisión que recibe la Iglesia del Señor es de ir y hacer discípulos. Y podemos entender que en eso de hacer discípulos está predicar el Evangelio. Cuando las personas vienen a la iglesia y escuchan el Evangelio predicado, estamos haciendo discípulos. Cuando usted sale y habla con algún familiar, con algún vecino, con un compañero de trabajo, le está contando lo que pasó en su vida, cómo usted tiene paz con Dios, usted está siendo un discípulo. Obviamente, usted tiene que tener convicción de que eso haya pasado en su vida para poder compartir con seguridad y que otro también reciba la bendición. Pero entonces, cuando hacemos discípulos, ¿para qué lo hacemos? ¿Para jactarnos y decir, yo gané a este? No, no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque queremos que esa persona también ande en los caminos de Dios, experimente las bendiciones de Dios, siga al Señor, sirva al Señor, porque eso tiene que ver con su bienestar y también porque estamos honrando a Dios cuando lo hacemos. Entonces, el rol de la palabra no es solo en el momento de la salvación, sino que continúa a lo largo de la vida. Por eso, cuando hacemos discípulos, como dice en la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso dijo el Señor. Y de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, el creyente predicando el Evangelio y haciendo discípulos, puede tener la confianza de que está haciendo lo que Dios le mandó y tiene la presencia del Señor con él en esa labor. Esa es la gran comisión de la iglesia. Cuando venimos aquí y nos sentamos para escuchar una exposición de la palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo discipulados. El ministerio de la iglesia local es el discipulado principal que reciben las personas en este mundo, sobre todo cuando van a una iglesia donde se enseña la palabra, ¿verdad? Eh, donde no hay una mala doctrina. ¿Están ustedes sentados allí porque están escuchando a esta persona hablar que está enseñando, que está transmitiendo un mensaje que brota de la palabra? No es lo mismo que ir a una charla motivacional. No es lo mismo que ir a escuchar alguna persona que quiere animarlo, sacarlo quizás de la depresión. No, entendemos que en la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, llegamos allí, nos sentamos allí porque la palabra de Dios es predicada. Y la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo usando la palabra, y en esa enseñanza se van formando los discípulos. El ministerio pastoral es un ministerio de hacer discípulos. Y en un sentido, aunque toda la iglesia está involucrada en la gran comisión, podemos decir que es una responsabilidad ciertamente pastoral
por lo que implica ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Una labor misionera, enseñarles, ministerio de la palabra, bautizándoles, la ordenanza del bautismo. ¿Por qué? Porque precisamente para esto son colocados los pastores, para la predicación, la enseñanza de la palabra y para ayudar a los hermanos en el crecimiento en la fe. Obviamente, todos tenemos una participación en la Gran Comisión, aunque los que no son creyentes, aunque los creyentes, los que no son pastores, también discipulan, también predican el Evangelio, también animan, también enseñan, pero también estamos siendo discipulados. Aún los pastores también estamos siendo discipulados porque necesitamos escuchar la palabra predicada. No es que alguien haya llegado a un punto donde entonces ya no aprende y solamente es maestro. No, todos somos discípulos del Señor, todos aprendemos del Señor y de la palabra del Señor. Y entonces así la iglesia crece, avanza, se edifica. Y noten qué interesante como lo dice el tercer fragmento, desde el punto número 2 hasta el 3, donde dice, a los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. ¿Por qué tenemos que estar en una iglesia? ¿Por qué hay que estar? ¿Por qué no podemos ser cristianos cada uno a nuestro modo? Nos quedamos en nuestra casita, abrimos nuestras Biblias, oramos a Dios. ¿Por qué hay que venir a una iglesia? Bueno, no es porque es un capricho humano. O no es porque hay pastores manipuladores que quieren tener a la gente en la iglesia para que den ofrenda o... Bueno, sí los hay, ¿verdad? Y es cierto, pero ¿por qué los que verdaderamente seguimos al Señor y honramos al Señor entendemos que tenemos que venir a la iglesia? Es porque es su voluntad, es la voluntad de Dios. La iglesia no es un invento de los hombres. Dios ha determinado que haya congregaciones concretas, iglesias locales, a los cuales los creyentes deben pertenecer porque por medio de ese ministerio de iglesia local reciben mutua edificación, es decir, nos edificamos unos a otros y podemos juntos tener un culto a Dios de adoración pública, lo cual no quita que en nuestra vida personal tengamos que orar y buscar al Señor y adorarle y vivir en obediencia, pero Dios también quiere que haya iglesias y que esas iglesias se rijan por su palabra. Ciertamente hay falsas iglesias, hay mala doctrina, hay engañadores, hay estafadores, sí los hay en abundancia, porque Satanás siempre ha querido imitar la obra de Dios para engañar. Pero el hecho de que haya billetes falsos en este mundo no lo deja a usted, o usted no puede tomar la decisión de decir no voy a usar más dinero. Siempre hay falsificaciones, pero lo importante es reconocer las falsificaciones y buscar lo verdadero. Entonces, aunque haya muchas iglesias falsas y engañadoras, el que ama a Dios y quiere obedecerle, porque sabe que su palabra es real y es verdadera, entonces va a esforzarse por buscar la verdad. Y si Dios dice que debemos estar en iglesias, vamos a buscar estar en iglesias que estén apegadas a la palabra, siempre teniendo en consideración que iglesias perfectas no hay porque están compuestas por pecadores, como todos somos, y tenemos fallas, pero hay iglesias que están más cerca de la palabra, tanto en la enseñanza, en la doctrina, como en la práctica, y hay otras que están tan lejos que la recomendación más bien sería huya de esas iglesias, salga de esas iglesias
con falsa doctrina o que se alejaron de la palabra del Señor. Entonces, en este párrafo nos queda claro de que hay una importancia en congregarse. Dios así lo ha determinado. Los hermanos miembros somos desafiados cuando alguien entra en la membresía a tomar un compromiso de asistencia fiel y regular. Y sabemos que hay casos de fuerza mayor que muchas veces son un impedimento y para aquellos que aman al Señor una tristeza de no poder congregarse. Y vamos a ser, obviamente, porque así la palabra lo enseña, vamos a ser comprensivos con aquellos que no pueden estar en el culto por cuestiones de obras, dice la Escritura, o la confesión, mejor dicho, de necesidad o de misericordia. No vamos a poner una carga más allá de la que Dios en su providencia ha determinado. Alguien que está enfermo, alguien que por causa de fuerza mayor es convocado en un trabajo y no tiene otro medio de sustento. O sea, vamos a entender esas cosas, pero a su vez, el cristiano sabe que lo mejor para él es estar en el culto, porque en el culto o en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, recibe la mutua edificación y puede adorar a Dios con sus hermanos. Pero usted podría decirme, ay, pastor, pero la iglesia, cuántos problemas que surgen con los otros hermanos. Decía alguien en tono de broma, la iglesia parece como el arca de Noé. Si no fuera por los problemas que hay afuera, no se aguanta el olor que hay adentro. Qué triste, ¿verdad? Que muchas veces se ve así. Pero hay iglesias donde hay muchos problemas. Lo vemos en las mismas escrituras, la iglesia de Corinto, una iglesia con un montón de problemas. Es una angustia para los cristianos estar en una iglesia con divisiones, con pleitos, con celos, con iras, con contiendas, ¿verdad? Donde hay egoísmo, donde hay... Pero puede ser entonces que esa iglesia necesita corregir cosas que son defectuosas y tienen que avanzar, ¿verdad? Aún el apóstol Pablo, con todos los reproches que le hace la iglesia de Corinto, no le dice, cierren esa iglesia ya porque es un desastre. No, él dice, tienen que arrepentirse, tienen que buscar al Señor. Cristo es un Dios, Cristo no trae división, al contrario, nos habla de la unidad, de la importancia del amor mutuo, del ejercitar los dones para edificación. Serias exhortaciones. En la Escritura, por ejemplo, tenemos pasajes que nos enseñan a lidiar con los problemas que surgen cuando surgen en la congregación entre hermanos. Dice Mateo, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Mateo 18, versículo 15. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este protocolo de resolución de problemas que está claramente expresado en la Escritura va desde lo privado hacia lo público. Es un caso de disciplina bíblica que es necesario en la iglesia local y obviamente en el caso de las iglesias locales con pastores va a ser guiado por los pastores. Pero el objetivo de esto es que haya restauración, que esas relaciones que se han dañado puedan recomponerse. Entonces, estamos en iglesias y en las iglesias puede haber problemas, pero Dios provee los medios para la resolución de esos problemas. Y es precisamente en la iglesia donde aún por causa de esos problemas vamos a recibir corrección, instrucción y va a haber arrepentimiento y va a haber crecimiento. Los apóstoles cumplieron la tarea no solo de evangelizar, sino también de formar iglesias.
Dice en Hechos 14, 21 en adelante, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y escuchen lo que dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, que los apóstoles, después de evangelizar, les enseñaron la doctrina, pero establecieron las autoridades, obviamente porque eran apóstoles del Señor. Y entonces ya hubo ahí iglesias locales con pastores que lideraban en esas iglesias. Entonces esas iglesias locales cumplían la labor de predicar el evangelio, de discipular, de enseñar a los creyentes con un trabajo pastoral. En la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Es decir, cada ciudad que tenía una iglesia tenía que tener líderes, tenía que tener ancianos. Los ancianos trabajan para la madurez de los creyentes, para que eviten los errores de falsas doctrinas. Por eso dice también Pablo a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La labor de los ancianos es de proteger a las ovejas de los lobos, de los engañadores, de los falsos maestros. En primera Timoteo 3:14 le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, Timoteo estaba siendo instruido por Pablo para saber cómo manejarse en la iglesia. Y todo buen discípulo que lee atentamente la Escritura y medita en la Escritura puede ver cómo debemos manejarnos en la iglesia. Es la casa de Dios. Es una casa que debe estar en orden. Es un lugar limpio. Y no me refiero a las paredes o al piso, me refiero a los creyentes, a los que conformamos la iglesia del Señor. Debemos edificarnos como un edificio que va creciendo con piedras vivas, con nuevos creyentes que se van uniendo. Somos la esposa de Cristo, debemos ser una esposa sumisa, casta, pura para nuestro Señor. Por eso entonces hay ancianos que se dedican al trabajo de la enseñanza y la predicación, y es responsabilidad de las iglesias que entonces también estos hombres permanezcan fieles a la palabra y puedan tener suplidas sus necesidades para dedicarse al ministerio. Como dice en 1 Timoteo 5, 17, 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, hay una protección que debe cuidar a los líderes que el Señor ha levantado para que no sean fácilmente con engaños atacados y desacreditados, y para que tengan también en las situaciones de la providencia de Dios lo necesario para hacer esa labor. Entonces, finalizamos ahí el párrafo número 5 y vamos a ver si podemos avanzar en el párrafo número 6. El párrafo número 6 tiene 2 sentencias o 2 oraciones
Dice la primera, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Esa es la primera oración. Este párrafo enfoca en la conducta cristiana. A diferencia de otra religión, nosotros no pensamos que los santos son aquellas personas que llegaron a cierto grado de prominencia en este mundo, o como dice el catolicismo romano, que tienen que hacer algunas obras milagrosas para que sean santificados. No, la Biblia habla en numerosos pasajes refiriéndose a los santos, a los creyentes. O sea, los santos son los creyentes. Todos los que profesan la fe en Cristo y que por su conducta lo manifiestan, obviamente un profesante de boca, pero que está viviendo como el diablo, no le vamos a decir santo. Pero todos aquellos que profesan ser de Cristo y tienen un testimonio visible de obediencia al Señor, de que se han convertido de su vida antigua, ellos sí son santos. No porque nosotros los santifiquemos, porque Cristo los santificó y porque Dios lo enseña así en su palabra. Por ejemplo, en el inicio de la epístola a los romanos, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la epístola a los Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces nosotros somos los creyentes en todo lugar, son los santos, los que han recibido el llamamiento del Señor en la predicación del Evangelio, en la conversión, y lo manifiestan, dice aquí, por profesión de fe y conducta. Obviamente, si usted está hablando con alguien, usted le pregunta, ¿y usted es un creyente verdadero? ¿Es un creyente? Y dice, no, yo no creo en Dios. Bueno, ya está, ya con su boca ya lo rechazó. Ahora, como decimos habitualmente, en este país mucha gente es profesante. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, por supuesto. Yo a Dios lo tengo muy cerquita mío, dice la mayoría de la gente. Pero cuando usted indaga un poco más, se da cuenta que no es un verdadero creyente. No entiende el Evangelio, no entiende por qué realmente vino Cristo y qué necesidad hay de su obra, no expresa arrepentimiento de sus pecados, no ha tenido a lo largo de su vida ningún momento de conversión. Muy común que uno hable y ¿usted cree en Dios? Sí. Bueno, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo? Dice, no, desde toda la vida. Esa persona no es salva, no tiene el perdón de sus pecados porque no ha tenido una conversión, no ha tenido un antes y un después. No está consciente de que recibió el perdón de Dios en un momento de su vida. O lo que es peor, algunos pueden pensar de que porque fueron bautizados de chiquitos. Eso no es la conversión. Entonces no es solo la profesión de fe verbal, es también la evidencia manifestada en su conducta de algo que pasó. No estamos hablando de salvación por obra, estamos hablando de que cómo podemos saber quiénes verdaderamente han sido salvados por el Señor. Obviamente la profesión de fe es el primer paso porque el que dice que no es creyente ya lo está dejando en claro. Pero aún aquellos que profesan su fe tienen que tener evidencias en su conducta de que han sido llamados por el Señor. Por eso no es simplemente, yo profeso mi fe y entonces ya me uno a la iglesia. No, nosotros queremos escuchar su testimonio y profesión de fe, pero también queremos ver su vida. Está todavía viviendo en el mundo, está todavía esclavizado de pecados, de vicios, está todavía engañándose a sí mismo, pensando de que es bueno o buena, cuando en realidad no ha comprendido su pecaminosidad y su condición. Confía en Cristo genuinamente, ha mostrado
evidencia de la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso es un peligro que las iglesias, según, digamos, se hagan más grandes con gente que dice ser creyente, pero no lo es. Y ciertamente todos podemos en un punto ser engañados, porque aún Judas no parecía ser alguien malo para ninguno de los discípulos, porque le preguntaban al Señor, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, no era evidente que Judas iba a traicionar al Señor. Él fue un profesante que de algún modo engañó a todos. Pero entonces, el amor cristiano se va a manifestar en ese compromiso que hay con el Señor, con la iglesia local, con los otros hermanos, con una disposición a enfrentar la adversidad. A veces es necesario que la fe de algunos sea probada por medio de las pruebas. Muchas personas que dicen ser cristianos cuando vienen las pruebas se van de la fe. Y también el cambio de conducta frente a la adversidad. Vean qué interesante cómo lo relata el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Si tienen la posibilidad de abrir sus Biblias, vamos a buscarlo ahí porque son 10 versículos. Entonces me parece bastante bueno el relato de la conversión de estas personas en Tesalónica, en Grecia. 1 de Tesalonicenses 1:1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, quienes estaban escribiendo, ¿verdad? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Generalmente ponemos el énfasis en la labor que hace aquí los apóstoles, o el apóstol Pablo y su equipo, ¿verdad? Pero si ponemos nuestra atención en el testimonio de nuestros hermanos, podemos ver cómo desde el momento en que el Evangelio les fue predicado, ellos recibieron la palabra con disposición. Y no porque les era fácil, porque aún tuvieron que enfrentar adversidad, tuvieron que enfrentar oposición, fueron perseguidos, pero aún así siguieron adelante. Y no solamente que escucharon el Evangelio y cambiaron, porque dice que se convirtieron de los ídolos a Dios, es decir, dejaron una vida idolátrica. Pensemos que eran paganos, o sea, se rendían ante los ídolos y ahora estaban adorando a Dios, pero el cambio de ellos fue tan significativo que ahora es más, predicaban el Evangelio a muchos lugares
Y las personas se convertían porque escuchaban el testimonio de ellos. Entonces el apóstol Pablo está maravillado de cómo Dios había obrado en esta iglesia, en estos hermanos, y cómo ellos habían recibido el Evangelio y cómo habían tomado con disposición y fidelidad y compartían la palabra a otros. Ese es un buen test también para saber si alguien es un verdadero discípulo. No es excluyente, pero es una buena reflexión que podemos hacer. El que profesa ser de Cristo, ¿comparte el Evangelio con otros? ¿Puede articular usted el mensaje del Evangelio explicándole a otros cómo puede hacer para ser salvo? Es decir, si alguien se le acercara a usted en una situación terrible, digamos que es una persona que se quiere suicidar, le dice, dígame, ¿qué tengo que hacer para estar bien con Dios? ¿Usted qué le dice? ¿Le puede usted guiar a la salvación? ¿Puede usted explicar con claridad el Evangelio? Porque si usted no puede explicar el Evangelio para otro, posiblemente usted tampoco lo entendió. Y hay personas que pueden decir que son creyentes, pero no han entendido el mensaje que Dios da para la salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces tiene que asegurarse de que usted puede entender el Evangelio primero para usted mismo, pero también para compartir a otros. La segunda frase dice, voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Entienden por qué es importante la membresía en una iglesia local? Porque tiene que haber un acuerdo voluntario, voluntariamente, de andar juntos. Somos hermanos en Cristo y vamos a andar juntos. Nos comprometemos de amar al Señor y seguir al Señor, la palabra de Dios, los preceptos vienen de la palabra y entendemos y queremos vivir todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Y es maravilloso ver cómo la iglesia del Señor crece cuando son iglesias sanas, cuando los participantes son verdaderos creyentes, reciben la palabra, se bautizan, como pasó en Hechos capítulo 2, dice, y luego perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo que involucra y lo que tiene que ver con la vida de la iglesia local es importante, no es un capricho. ¿Por qué es importante venir y escuchar la palabra? Para la salvación, pero también para la edificación. ¿Por qué es importante que se bautice un discípulo de Cristo? Porque Dios lo mandó, no lo manda la iglesia, lo manda Dios, de que debían creer en el mensaje del Evangelio y bautizarse, añadirse a una iglesia, perseverar en la doctrina, tener comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan, que es una frase que sirve para referirse a la cena del Señor, la segunda ordenanza. Por eso es importante la iglesia del Señor. Y qué gozo cuando la iglesia del Señor crece. Eso era lo que pasaba en el libro de los Hechos. Dice, crecía grandemente, aumentaba más en número, así de hombres como de mujeres. Y también crecía en el desarrollo de los dones. Quiere el Señor traer esa bendición también a nuestra iglesia local. Oremos.